Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder compartir una vez más la palabra de Dios. A veces las grandes cosas se nos hacen comunes, porque el Señor en su misericordia las permite continuamente, pero debemos valorar cada oportunidad que tenemos para escuchar la palabra de Dios. Porque de alguna forma, el ser miembro de una iglesia tiene como meta que cada uno de nosotros está ayudando a su prójimo para ser como Jesús de Nazaret, para ser como el hombre perfecto. Esa es la meta de una membresía sana. Y la primera carta a Timoteo, que ha sido la carta que hemos estado examinando, tiene mucho que ver con esa meta, sobre todo en el ámbito eclesiástico. Recordemos el propósito de esta carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a un joven pastor Timoteo, para que él tuviese el conocimiento, la sabiduría, para conducirse de la mejor forma en la casa de Dios que es la iglesia. Y yo espero que consideremos todos estos principios que nos da el apóstol Pablo, y enfatizando algo, que no es el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es la palabra del Espíritu de Dios, y solamente es la repetición de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar la última enseñanza de la primera carta a Timoteo, y en el 2022, si Dios lo permite, damos inicio a uno de los evangelios, el Evangelio de Marcos. Pero vamos al capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, para dar lectura del verso 17 en adelante. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, toda la carta, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Terminamos el año y terminamos la primera carta a Timoteo con la siguiente reflexión: instrucciones para los ricos de este siglo. Instrucciones para los ricos de este siglo. El tema más prominente en la carta no tiene que ver tanto con la riqueza, sino con la iglesia. Sin embargo, en esta carta, uno de los temas que más le preocupan a Pablo como apóstol es que Timoteo sepa cómo guiar a la iglesia en lo referente a la riqueza, y que de hecho, mis hermanos, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo dio constantemente enseñanzas sobre la confianza y el amor a las riquezas. En el capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo, versículo 17, a los ricos de este siglo manda. O sea, a los ricos de este mundo, de esta era, de esta dimensión terrenal, dales la siguiente instrucción. Aquí la palabra mandamiento no es la mejor.
La palabra mejor traducida es instrucción. Por eso la reflexión se llama Instrucciones para los ricos de este siglo. Ahora bien, cuando hablamos de los ricos de este siglo, pues evidentemente estamos hablando de aquellas personas que tienen posesiones materiales que son abundantes en comparación a las otras personas, a la gente común. Cuando hablamos de los ricos de este siglo, pues sí hablamos de personas que tienen una muy buena economía, que tienen un buen ingreso, que tienen la capacidad de adquirir aquellas cosas que para la mayor parte de la comunidad son difíciles de tener. Sin embargo, Pablo no se refiere a todos los ricos de este siglo. Pablo se refiere a todos los ricos de este siglo, pero ¿en qué contexto? En el contexto de la fe. A hermanos, a hermanas que han llegado a la fe de nuestro Señor Jesucristo y que tienen una posición económica que es considerada como riqueza en este siglo. Ahora bien, recordemos que nuestro Señor Jesucristo trató con muchas personas pobres y trató con muchas personas ricas. ¿Sí recuerdan eso? Y siempre el Señor trató a todos por igual, con amor. Estoy leyendo Marcos porque estoy estudiando en la semana constantemente el Evangelio de Marcos para las siguientes exposiciones. Y me llama la atención un pasaje que leí en la mañana. Vayan a Marcos, por favor. Capítulo 10. Y bueno, algo que debo mencionar de Marcos, aunque no es el texto de hoy, es que Marcos da unas pinceladas sobre la sensibilidad humana de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de Mateo, Lucas y Juan, Marcos pone de manifiesto la sensibilidad de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, cuando los niños venían a él, Mateo solo dice que oraba por ellos colocándole las manos. Pero Marcos habla de esto 2 veces y dice que los tomaba en sus brazos. También cuando se habla del joven rico, que lo menciono porque el tema tiene que ver con los ricos de este siglo, este joven rico en el capítulo 10, verso 17, tenía la intención de participar de la vida eterna. Pero vean lo que dice el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De antemano el joven piensa que la salvación o la vida eterna se adquiere por las acciones o por las obras. ¿Qué bien haré? Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. No que Cristo no fuese bueno, sino que Cristo quiere hacer consciente a este joven de por qué con tanta ligereza le llama bueno a él o a cualquier otra persona, si el único bueno es Dios. Versículo 19. Mira, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Obviamente que en teoría, si alguien guarda los mandamientos, obtiene la vida eterna, ¿o no? En teoría. En la práctica es imposible. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, fíjense lo que dice después, mirándole, ¿qué dice? Le amó. Yo quiero que vean, mis hermanos, que la historia termina mal porque el joven amaba más sus riquezas. Pero a pesar de que Cristo lo ama, porque lo miró con amor, le tuvo que decir la verdad y le tuvo que enseñar la veracidad del amor. Versículo 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cómo se manifiesta el amor de Cristo para con el joven? ¿Acumulando más riqueza o despojándose de su riqueza? Pues de esa manera. Mira, el amor que yo te estoy transmitiendo tiene que ver con lo siguiente. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios, no los que tienen riqueza solamente, mis hermanos. Por ahí otro pasaje en los evangelios dice, los que confían en las riquezas. En ese sentido, debo mencionar que Cristo no está peleado con los ricos. Cristo no odia a la gente rica, ni está buscando que usted quede en bancarrota. Pero Cristo nos ama y siempre trabaja en nuestro corazón. El asunto es que el dinero no es el problema. El asunto tiene que ver con el corazón y con la fe. Ahora, con respecto a lo que Pablo dice, regresando a la primera Timoteo, capítulo 6, verso 17, obviamente Pablo se refiere a los ricos de este siglo, pero que han profesado fe. Ricos que son honestos con la Escritura, ricos que son conscientes y han dimensionado la temporalidad de este mundo. Tampoco queremos llegar a la exageración de que alguien aquí hoy venda todo lo que tiene y se quede sin nada. Estamos hablando de un contexto muy en particular en donde la directriz es el amor, la fe, la semejanza con Cristo. Bueno, verso 17. A los ricos de este siglo, dales la siguiente instrucción. En primer lugar, que no sean altivos. Por eso, la primera instrucción tiene que ver con una instrucción hacia nuestro ser. Una instrucción hacia nuestro ser. Yo sé que la mayoría de aquí somos personas pobres, que vamos al día y que tal vez no entramos en esta categoría, hermanos ricos en este siglo. Sin embargo, todos tenemos en mayor o menor medida posesiones, ¿o no? Todos tenemos la facultad de adquirir al menos algo material en esta vida. Y por eso, sea que usted tenga poco o tenga mucho, Dios trabaja en ambos bandos. Dios quiere darnos una instrucción hacia nuestro ser, sobre nuestra condición, sobre lo que somos. Acuérdense, Dios está más preocupado por lo que somos que por lo que hacemos. ¿Queda claro eso? Miren, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, hacían muchas cosas, pero Cristo estaba más preocupado por lo que ellos eran, más que por lo que hacían. Y hablando del ser, Pablo dice en el versículo 17, enséñales a que no sean altivos. Tiene que ver con nuestro carácter, con lo que somos delante de Dios y delante de los hermanos. Recuerden una cosa, el Señor dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Nuestra vida no vale más porque tengamos más. La vida del ser humano vale porque somos imagen y semejanza de Dios. Aún ese borrachito tirado en la calle, todo sucio, sin dinero, sin familia, sin salud, es valioso igual que nosotros porque es imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el ser humano tiende a medir su valor ontológico, su valor humano, a partir de lo que posee, a partir de lo que tiene. Y eso es una de las cosas que debemos erradicar. Nuestro carácter, nuestro ser, nuestra dirección hacia los hermanos tiene que ser siempre como la de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo pregunto, ¿Cristo era rico? Bueno, si lo entendemos un poquito mejor, Él es el dueño del universo, Él es el creador, Él es el todopoderoso, pero ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza, y el séquito de personas que lo seguía eran publicanos, rameras, pecadores. El Señor nos da una lección, que siendo rico se hace pobre, y aunque usted tenga muchas posesiones materiales en este siglo, la riqueza no se mide por eso, sino por un ser humilde. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, porque Dios resiste a los soberbios. A los soberbios Dios los ve de lejos, pero Dios le da gracia a los humildes. Y recordemos también otra cosa, que la pobreza no es sinónimo de humildad. También existen personas muy pobres, tal vez en la miseria, que tienen un corazón lleno de soberbia en contra de Dios y en contra del prójimo. Sea como sea, la instrucción tiene que ver con nuestro ser.
Dios espera que seamos humildes. Y yo le pregunto, ¿qué tan comprometidos estamos con eso? Porque, mis hermanos, nos han vacunado en contra de la sana doctrina, de tal forma que pensamos que asistir a la iglesia, ponernos la ropa de cristianos y hacer ciertas cosas es suficiente. Pero el Señor está más interesado en que seamos como Él. Miren, ¿qué significa ser miembro de una iglesia? Que todos estamos creciendo para ser como Cristo, que el cuerpo bien concertado se está ayudando para ser como el hombre perfecto. Y el hombre perfecto nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En ese sentido, entonces, la primera instrucción tiene que ver con nuestro ser. No sean altivos, dice el Señor, porque la apariencia de este mundo se pasa. Porque lo que los hombres tienen por sublime, ¿se acuerdan de esa expresión? Delante de Dios es abominación. Hubo una secta religiosa en tiempos de Cristo llamada la secta de los fariseos, que exaltaban la riqueza económica como una virtud espiritual. Y hoy día existe un movimiento muy parecido, el movimiento neopentecostal, en donde se mide la bendición y el valor de un ser humano muchas veces en la iglesia en función de la riqueza que tiene. Es decir, la bendición de Dios está en ti en función de lo que tienes materialmente hablando. Y mis hermanos, Cristo le dijo a los fariseos eso precisamente, que lo que los hombres tienen por sublime, en referencia a la riqueza, delante de Dios es abominación. Y entonces nuestro carácter no se tiene que alterar si tenemos o no tenemos. Tenemos que ser como Cristo. En segundo lugar, la instrucción para los ricos de este siglo, versículo 17, es una instrucción hacia nuestra fe. Una instrucción hacia nuestra fe. Dice el verso 17, ni pongan la esperanza. Algunas Biblias traducen, ni pongan su confianza, su fe en las riquezas, las cuales son inciertas. Si usted es ese tipo de persona, tal vez como yo, equivocadamente, que cuando no tenemos dinero vivimos desesperados, cuando vivimos en escasez vivimos en depresión, sin contentamiento, y pensamos que la vida va mal, y cuando tenemos un poquito más nos sentimos tranquilos, confiados, estamos pecando en contra de Dios, estamos pecando en un área muy importante que es el área de la fe. Y la gente que tiene dinero muchas veces vive tranquila, o vive pensando que la vida es miel sobre hojuelas porque tiene la riqueza de este siglo. Pero Jesucristo y el apóstol Pablo nos dicen algo. Versículo 17, no pongan la esperanza en las riquezas. Poner la esperanza en las riquezas es el gran pecado. Tener riqueza no es el problema. El problema es poner la esperanza en su trabajo. El problema es que usted ponga su esperanza en una pensión, tal vez, en una capacidad humana, en la riqueza, en sus ahorros, en una herencia. Ese es un pecado, y el pecado no radica precisamente en la codicia, sino en la fe, en que ya no estamos confiando en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Miren lo que dice el versículo 17. Todo lo contrario, si no pongan la esperanza ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cristo Jesús, mis hermanos, siendo rico en el estado preexistente, se humilló y se hizo pobre. Las aves, dijo el Señor, tienen nidos, las zorras tienen guaridas, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, yo les pregunto algo. ¿Alguna vez han visto al Señor Jesús en los evangelios estresado por la comida? ¿Estresado por el dinero? ¿Estresado por lo que iba a vestir? Nunca. Ahora, notemos que el Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando tenía oportunidad comía muy bien, ¿o no? Tanto que fue acusado de glotón y de bebedor de vino. Cuando tenía oportunidad dormía en la barca. Pero el Señor nunca estuvo estresado por las cuestiones materiales.
A mí sí me preocupa mucho la condición del cristiano que se vuelve adicto a cosas materiales, carros, teléfonos, ropa, y nos han vacunado en este siglo de tal forma que medimos el éxito, la prosperidad, la bendición por lo que nos pueda dar Dios materialmente hablando. Pero cuando ponemos la confianza en esas cosas, mis hermanos, estamos pecando. El Señor sí quiere trabajar no solamente en nuestro carácter, Dios quiere trabajar también en nuestra fe. Pregúntese usted, ¿qué sería de mí? ¿Cómo sería yo, tal vez, si Dios me quitara mi casa, mi carro, mi trabajo, mi sueldo, y no tuviese nada económicamente hablando? ¿Estaría yo contento confiando en el Señor? Porque recuerden, mis hermanos, que el antídoto de Dios para llevarnos a la fe es la humillación. Siempre va a ser así. Lo fue con Job, lo fue con Nabucodonosor, lo fue con sus apóstoles. Dios siempre usa el mismo proceso. La obediencia y la fe la aprendemos por medio del sufrimiento muchas veces. Y Dios nos quiere evitar esa congoja. Por eso Dios nos dice que no confiemos en las riquezas. En tercer lugar, vean el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En tercer lugar, Pablo nos da una instrucción hacia nuestras acciones. Ya no solamente es el ser, ya no solamente es confiar en las riquezas. Dios nos dice que si tenemos la capacidad económica y material, tenemos que dedicarnos a hacer el bien. Ahora, hacer el bien no es tan fácil, hermanos. Nadie puede hacer el bien. Por eso también el Señor nos dice, aprendan de mí. Isaías 1 dice, aprendan a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien, tenemos que bendecir a los que no tienen, pero en función de la verdad y en función del amor. Es decir, no porque un hermano no tenga que comer, significa que le vamos a resolver ese problema siempre, ¿verdad? Tenemos que ayudarlo, tenemos que enseñarle qué es el bien, y le vamos a apoyar y le vamos a dar, pero también le vamos a guiar a que aprenda a trabajar, porque todos podemos trabajar, mis hermanos. Aun cuando tengamos alguna dificultad, el Señor nos dará la fuerza para aprender a trabajar en la medida de nuestras posibilidades. Pero cuando le dice a los ricos, hagan el bien, aquí Pablo da una lista de acciones. Verso 18. Que sean ricos en buenas obras. Las buenas obras son muy importantes. Y muchas veces en este siglo, a las personas que más les cuesta hacer el bien, es a las personas que tienen mucha riqueza. Dice el versículo 18, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Pero no solamente es un mandamiento, hermanos, para los más ricos en el ámbito de la iglesia. En Efesios 4, busquen el capítulo 4, por favor, de Efesios. El Señor nos da un mandamiento muy importante. Voy a hacer una pregunta de reflexión. ¿Para qué es el trabajo? No es para acumular riqueza, ¿verdad? ¿Para qué trabajamos, hermanos? Muchas veces no prosperamos porque no entendemos la función del trabajo. No trabajamos para acumular, no trabajamos para hacer más en lo porvenir. Debemos trabajar simplemente para nuestro sustento diario y para compartir con aquellos que tienen necesidad. Vean el verso 28. Dice Pablo, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Ok, ya no hurtamos, quiero pensar. Ya dejamos esa parte pasada de nuestro viejo hombre, ya no estamos hurtando. Pero Pablo dice, no es suficiente con que ya no hurtes. El que hurtaba no hurte más, pero ¿qué tiene que hacer? Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. No solamente trabajamos, hermanos, para tener que comer. Lo hacemos por eso, obviamente, pero lo hacemos porque eso es bueno. Y dice la parte final del 28, todos juntos, para que tenga que compartir
con el que padece necesidad. Le pregunto hoy, ¿qué parte de lo que usted gana lo destina para bendecir a otros? Yo no le estoy diciendo con esto que venga y me dé a mí una parte o a los hermanos, no. Simplemente es una pregunta de reflexión. ¿Qué tanto de lo que usted recibe de parte de Dios lo usa para beneficiar a los que más lo necesitan? Porque es una pregunta a reflexionar, mis hermanos. Pero la instrucción número 3 tiene que ver con eso. Una instrucción hacia nuestras acciones. Nuestra riqueza la debemos utilizar para bendecir a los demás. Obviamente que si no dimensionamos la grandeza del Evangelio del Reino, no vamos a estar dispuestos a hacerlo. Por ahí un misionero decía, si no estamos dispuestos a darle un peso al Señor, pues mucho menos nuestra vida, ¿verdad? O nuestro tiempo. Pero es importante que consideremos, mis hermanos, esta instrucción. Debemos hacer el bien con lo que el Señor nos da. Zaqueo, un publicano que acumuló mucha riqueza a través de la corrupción, entendió la grandeza de quién era Jesús. ¿Sí lo recuerdan a Zaqueo? Un chaparrito que quería ver quién era el Señor. Empezó a experimentar un llamado, un proceso de iluminación. Y lo primero que nace en Zaqueo es la curiosidad, ¿verdad? Como tal vez usted pasó por ese proceso de curiosidad. ¿Y qué es eso de la Biblia, no? ¿Y qué es eso de las Escrituras? ¿Y qué es eso de la salvación? Pero su curiosidad fue tan grande que se trepó a un árbol para poder ver al Señor. Él pensaba que estaba en búsqueda de algo y sin saberlo, el que lo estaba buscando a él era Cristo. Y el Señor le dice, Zaqueo, me es necesario posar hoy en tu casa. Y entonces Zaqueo, muy contento y gozoso de esa afirmación, de esa declaración, le dice, adelante, Señor. Y lo recibió en su casa con un séquito de muchas personas, publicanos, pecadores. Recuerden algo, mis hermanos, Cristo no menospreciaba a los pecadores. Cristo realmente estaba interesado en ellos, fueran pobres o fueran ricos. A veces los pobres tenían unas malas acciones con los ricos y a veces los ricos con los pobres, pero el Señor a todos los recibía. Y en ese momento Zaqueo escucha el mensaje de Cristo sentado a sus pies, entiende la riqueza del reino, se pone de pie y le dice, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo el Señor, porque ciertamente aquí está un hijo de Abraham. ¿Qué significa eso? Por lo que vimos en la mañana, alguien que ha colocado su fe en mí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que aprender a despojarnos, a hacer buenas obras a través de nuestra riqueza. Y por último, mis hermanos, Timoteo dice en el capítulo 6, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir. ¿Dios se preocupa por nuestro futuro o no? Sí, así como usted se preocupa por ¿qué voy a hacer en este año que viene? No tengo ahorros, no tengo dinero, no tengo un buen trabajo, tengo que pensar en el porvenir. ¿Y verdad que siempre vivimos así, hermanos? Pensando en el futuro. Bueno, no es que el Señor esté peleado con eso, pero Dios quiere que pensemos más allá del futuro terrenal. Dios quiere que pensemos en una inversión eterna. Dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Ahora, en el verso 19, la expresión final en la Biblia de las Américas o en cualquier otra Biblia se traduce de otra forma. El texto griego tendría que traducirse de la siguiente forma. Vean la expresión final. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida que en verdad es vida. ¿Qué significa eso? Que hay una vida superior a esta. Que esta vida no es una realidad, es una sombra. Y una sombra se caracteriza por ser pasajera, por no mostrar detalles, por no ser plena. Esta vida es temporal. Y Pablo dice, aprendan a atesorar para lo porvenir, echando mano no de este mundo, sino de la vida que en verdad es vida. Dice el punto número 4, una instrucción hacia nuestro
futuro. Por último, tenemos que enfatizar algo. Lo que usted tiene hoy no le pertenece. ¿Sí? No es suyo. Lo que yo tengo no me pertenece. Es más, nuestros cuerpos, dice Pablo, fueron comprados por sangre. No nos pertenecemos, hermanos. Nada de lo que tenemos en este mundo nos pertenece. Existe la ideología de decir, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera porque me pertenece. Bueno, delante de Dios ni siquiera nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Bueno, pero ¿qué hay de mi casa? ¿Qué hay de mi carro? ¿Qué hay de mis posesiones? ¿Qué hay de mi dinero? La Biblia nos enseña que en este mundo somos mayordomos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que estamos administrando algo que no nos pertenece. Yo he tenido que aprender esa lección, mis hermanos. A veces quiero echar mano de las cosas que el Señor me da, hacer negocios de lo que el Señor me da, olvidándome de que lo que yo tengo en esta vida ni me pertenece a mí. Y que cada vez que voy a hacer un movimiento con respecto a lo material, aunque es poco lo que tengo que consultarlo al Señor porque no es mío, no me pertenece. Y entonces el Señor nos dice, sí tienen que invertir, tienen que pensar en su futuro, pero en referencia a la vida que en verdad es vida, a lo eterno. Porque muchas veces, mis hermanos, estamos atesorando en este mundo, pero no pensamos en la realidad eterna. Estamos cambiando lo que es más importante por lo que es vano. Dice el verso 19 así: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Y recuerden que lo que el Señor le dice al joven rico fue lo siguiente: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. No se hagan tesoros en la tierra. Mis hermanos, voy a decir algo que puede sonar crudo. Está mal estar invirtiendo para esta vida. En verdad está mal. El Señor no nos da ese ejemplo. ¿Alguna vez han visto a Cristo hacer eso, mis hermanos? Nunca. No estoy diciendo que sea negligente con la economía o con la comida, con lo básico, no. Estoy diciendo que usted no se dedique a acumular en este mundo porque este mundo se va a acabar. El Señor dice que echemos mano de la vida eterna. Tenemos que reflexionar, mis hermanos. Tenemos que pensar en cómo estamos actuando en referencia a lo que el Señor nos ha dado. Y por último, Filipenses es un pasaje muy importante donde Pablo usa un concepto bancario para hablar de el porvenir. Filipenses 4, verso 17. Pablo le dice a los filipenses: no es que busque dádivas. Pablo pasaba por muchas tribulaciones y los filipenses empezaron a ofrendarle alimento, probablemente dinero, en medio de su tribulación. Y Pablo les dice: qué bueno que ya revivieron el cuidado sobre mí. Versos 17, Pablo les dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sí, mis hermanos, Pablo está hablando de una cuenta, de un ahorro, y no económico precisamente. Es una expresión figurada que habla del galardón que un día el Señor nos va a dar. ¿Se acuerdan de ese texto que leemos en la pantalla en las ofrendas? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, esa siega, esa cosecha, esa retribución, muchas veces no la recibimos en esta vida. Quiero preguntarles, el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas no hizo por el reino del Señor? ¿Y recibió algo material en este mundo? ¿Recibió alguna recompensa aquí? No, mis hermanos. El Señor ha provisto algo mejor para él y para todos nosotros. Pero nuestra riqueza, nuestras posesiones, tenemos que usarlas para una inversión eterna. ¿Y cómo lo podemos hacer? Amando. Este es el nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos amó. Recordemos que Pablo dice: la apariencia de este mundo se pasa. ¿Cómo acciona, cómo usted vive en relación a sus posesiones, a sus riquezas?
¿Cuál es su carácter para con los demás? ¿Cuál es su ser para con el prójimo? Pero más importante, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dejó para administrarlo? Hagamos una oración. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, porque es perfecta y buena. Permítenos, Señor, ponerla por obra, tener contentamiento, y si nos has permitido tener algo en este mundo, Señor, poco o mucho, ayúdanos a que eso no afecte, Señor, nuestro carácter, nuestras acciones. Todo lo contrario, que lo usemos para bendecir a aquellos que forman parte de tu reino. Te damos a ti las gracias, la honra y la gloria. Bendice, Señor, lo que resta de este culto en Cristo Jesús. Amén.